Quiero, hermanos, agradecer a Dios primeramente y a todos los señores que atendimos el llamado de nuestro director al culto especial que celebramos el miércoles. 31 Señor dijo presente, hermano director. Fue un culto maravilloso, gracias al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Y el último informe de células es señores, grupo 2. Tuvieron, donde el hermano Carlos Vila, su familia, 11 hermanos y 8.35 de ofrenda. Dios bendiga al hermano Julio y la directiva de señores y al hermano Vila por recibir a nuestros hermanos. Dice así la Biblia. Solo voy a leer el verso 8 y después vamos a leer a otros más. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el tan bonita, perdón, ya no veo, hermanos. Principal de los capitanes, este era Andino, el Esnita, perdón, hermanos, me trae una Biblia de letra pequeña, que mató a 800 hombres en una ocasión. Y no sigo leyendo porque se me va a trabar más la lengua. Siéntense. Lo vamos a ir leyendo en la pantalla, ahí está más grande. Pero esta mañana quiero hablarle acerca del tema los valientes de David. Es que la porción así se titula. Cuando usted en la versión 60 puede leer ese pasaje hacia abajo, que son muchos versículos. Iba a leer 14, pero mejor nos quedamos con uno. Se titula Los valientes de David. Y quiero agradecer al hermano Arturo Henry y su familia por estar hoy aquí con nosotros. Días también de no verles. Le hemos extrañado, pero qué bueno estar esta mañana en la iglesia. Este, hermanos, es el ejército élite de David. Todos sabemos que David era un hombre que siempre estaba siendo perseguido por Saúl, por los celos que se apoderaron del corazón de Saúl. Donde quiera que David se iba, Saúl lo perseguía para matarlo. Después de que le había dado hasta su hija para que fuera su yerno, y después de que David, siendo un joven de 16 años, había librado a Israel y a Saúl de la guerra entre los filisteos y el gran gigante Goliat. Después de que una ocasión, dice la Biblia, que a Saúl se le metió un mal espíritu que lo atormentaba. Y la Biblia dice que llamaron al joven David para que le tocara el arpa. Y cuando le tocaba el arpa, el espíritu malo que había en Saúl se iba. Pero después de tantas cosas buenas que David hizo por Saúl, hermano, lo perseguía donde quiera que David se iba. En una ocasión David tuvo que meterse en una cueva y en otra ocasión tuvo que huir hasta donde estaban los mismos filisteos
Era terrible. Pero de repente se unió a él un grupo de hombres que antes de ser los guerreros más valientes eran personas con serias dificultades. Gracias, sí. Con serias dificultades. Dice que se unieron a David cuando él huía de Saúl. Pero ¿cuál era la condición de estos hombres antes de ser guerreros? Vamos a leerlo. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel, verso 1 y verso 2. Primero Samuel 22, 1 y 2. Dice así la Biblia, mire: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Wow, un apoyo familiar. Y se juntaron con él todos, mire qué clase de personas eran, todos los afligidos y todo el que estaba como algunos de nosotros, endeudado, porque no hay quien no deba, todos debemos, y todos los que se hallaban, aquí no estamos nosotros, en amargura, eran amargados, amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así era la familia y todos los parientes de David, endeudados, amargados de espíritu, afligidos. Pero cuando escucharon que David estaba angustiado también en la cueva de Adulam, vinieron estos familiares y parientes y se unieron a él para auxiliarlo y defenderlo de Saúl. En la Nueva Traducción Viviente, el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1, dice así, es una versión, pero es el mismo texto: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron allí. Sus hermanos y demás parientes. El verso 2 dice: luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Entonces David, hermanos, cuando peleó contra Goliat, era él solito, Dios y él. Humanamente él solo, pero con Dios tremendo ejército. Pero la angustia se apoderó de David, al grado que anduvo huyendo, como dije al principio, huyendo por todas partes. Se fue hasta donde estaban los filisteos, se metió en una cueva y Saúl lo perseguía. Pero ahora estos 400 hombres se convierten en el ejército más poderoso de David, a tal grado que la Biblia le llama los valientes de David. Wow. Es decir, que eran hombres que nadie tomaba en cuenta, no tenían valor alguno ante la sociedad, pero fueron transformados en poderosos guerreros, a los que la Biblia claramente le llama los valientes de David. Quizás, hermanos, algunos de nosotros nos podemos identificar con personas como ellos. No teníamos quizás ningún valor ante la sociedad. Quizás estamos, hermanos, alejados completamente de la gracia de Dios, pero ahora somos hijos de Dios por su misericordia y por su gracia. Somos hijos de Dios. Los 400
hombres eran valientes. Pero este pasaje, desde el verso 8 en adelante, menciona el nombre de 37. Nombre por nombre de 37. Algunos comentarios dicen que eran 40, incluyendo los 3 que voy a mencionar, que eran los capitanes de los 37. No eran hombres perfectos, no eran héroes, pero llegaron a ser valientes. Eran personas afligidas, eran personas endeudadas, eran personas amargadas de espíritu, pero fueron transformados en guerreros extraordinarios. Porque eso es lo lindo de Dios, que Dios no busca personas perfectas para su ejército, pero sí corazones disponibles a hacerle guerra al diablo. Por ello es que la guerra de los creyentes no es contra humanos, no es contra países. Hermanos, nuestra batalla, nuestra lucha es contra el enemigo para librar nuestra alma del infierno. Porque el lago de fuego no fue preparado ni para el diablo, pues, ni para los humanos. Ese se hizo, pero el diablo va a ir ahí porque se rebeló en contra de Dios. Ningún humano está, hermanos, el destino de esta persona es ir al infierno, al lado que ande con fuego y azufre por toda una eternidad. No. Jesucristo en la cruz del Calvario libró, aleluya, a los que le reciben a Él de ir al infierno. No importa lo que fuimos y hicimos. Pero hay un hombre que menciona el verso 8. ¿Cómo se llama? Ahí está. Lo voy a leer ahí porque si no me vuelvo a enredar. ¿Cómo se llama? José Basebet. No sé si usted le pusiera un hijo así, ¿cómo le diría cuando quiere hacer el nombre pequeñito? José Basebet. Este hombre era tan valiente que una ocasión, dice, se levantó y él solito mató 800 hombres en una sola batalla. ¿Sería valiente o no? 800 hombres mató este hombre en una sola pelea. Este hombre era tan valiente. Y le diré algo, que un valiente no huye cuando la batalla se pone recia. David siempre seguía peleando y peleando y peleando. Peleaba contra ejércitos, pero ahora tenía a su favor estos 3 hombres que le voy a mencionar. Nunca huyó, peleó y peleó hasta que mató 800. Y esa valentía es la que refleja y debemos reflejar los hijos de Dios. Porque el hijo de Dios que es valiente no se corre en las guerras espirituales. Por difíciles que sean las pruebas, vamos a permanecer sirviendo a Dios a pesar de cualquier circunstancia. El hijo de Dios valiente permanece fiel cuando otros se rinden y se alejan de la iglesia. Si ya no quiero ir a la iglesia, no quiero más iglesia, no quiero más de Dios porque me pasó esto y Dios no me libró, no quiero más. Cualquiera se pudiera debilitar al ver que otros se van, pero el soldado valiente, aunque otros se vayan, dice: yo voy a seguir perseverando, porque la salvación es personal, la salvación es individual. Nadie dará la cuenta de otra persona. Nuestra cuenta con Dios es personal. Ni por los hijos vamos a dar cuenta, ni por la esposa vamos a dar nuestra cuenta. La cuenta es cada uno, va a estar delante del trono, el tribunal de Dios, y la cuenta será mía. Señor, que mi
esposa, hermano, no, hija, pase adelante, usted no tiene la culpa. Nuestras batallas son espirituales y hay que pelearlas, hermanos, con una fuerza espiritual. Problemas familiares, tentaciones, hay que vencer. La lucha más grande es pelear contra algo que usted también le agrada. Porque una guerra que usted dice, ¿quiere fumarse este cigarrito? No. Si a usted le gustaba antes, no. Solo un chupetito. Pero si a usted nunca le gustó fumar, no tiene problemas. Pero cuando usted le llega la tentación de el baile, el sexo opuesto, la música, las fiestas, y usted siente que eso era lo que a usted le gustaba, ahí es donde se ve el soldado valiente. Ahí es donde se va a ver el creyente que es valiente delante de la presencia de Dios. Cuando usted lucha y gana una batalla de algo que a usted le guste. El segundo hombre valiente lo encontramos en el verso 9 y 10. Se llamaba, vamos a ver, después de este, Eleazar, así se llamaba, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos. Se le había reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Los hombres de Israel se alejaron, abandonaron a David. Pero este hombre se hace presente y el verso 10 dice así. El verso 10, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Otro hombre valiente era el número 2. Peleó y estaba tan adaptado a la espada que la espada le quedó pegada a su mano. Eleazar estuvo con David en Pas-dammim. Fue el lugar donde acamparon los filisteos cuando Goliat desafiaba a los filisteos, a los hijos de Israel, perdón. Fue ese lugar donde Goliat se paró y decía: si hay algún hombre aquí que venga y pelee conmigo. Y Saúl y todos los soldados escondidos. Fue en ese lugar, porque por mucho tiempo se había aferrado este hombre a la espada. Desde ese tiempo, cuando estaba con David, que la mano le quedó pegada a la espada. El arma más poderosa que nosotros tenemos, ya sabemos cuál es. ¿Cuál es el arma más poderosa? El machete, dijo alguien. La pistola, dijo alguien. El arma poderosa, la espada del Espíritu, es este libro. La Biblia dice que esta es la espada del Espíritu. Es aquí donde dice cómo ser salvo. Es aquí donde dice cómo debemos ser bautizados. Es aquí como dice cómo debemos de vivir la vida cristiana. Es aquí donde dice cómo debemos de alabar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Es este libro, la guía de nosotros, hermano. Es la espada del Espíritu. Todo lo que está fuera de ese libro son ideas, ideologías. Pero yo quiero detenerme un poco más en el tercer valiente. Y está en el verso 11 y 12. ¿Cómo se llamaba? Sama. Después de este se levantó. Después de este fue Sama. Diga Sama.
Sama, hijo de Age o Agé. Esto está raro, estos nombres, hermano. Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. ¿Cómo se llamaba? Sama. Y el verso 12 dice: él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Dígalo, defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Sama defendió un campo de lentejas en la Biblia, mientras los demás del ejército iban huyendo. ¿Y para qué defender un campo de lentejas? Los demás se fueron sin darle valor al pequeño terreno de lentejas. Verso 11 dice, vuélvame el verso 11, dice el verso 11: después de este fue Sama, y luego dice, lo quiero una palabra, y donde había un, ¿qué? Había un pequeño terreno, diga pequeño terreno lleno de lentejas. Diga conmigo, pequeño terreno. Porque lo que parece pequeño para otros es valioso para Dios. Los demás dijeron, ya no es tiempo de pelear. ¿Y para qué vamos a pelear por un pequeño terreno de lentejas? Y digo que lo que es pequeño para otras personas es valioso para Dios y para nosotros. Yo pregunto, ¿su familia tiene valor en su vida? Para otros quizás no. La familia de fulano, la familia de... Pero para usted, su familia es importante. Para mí, mi familia es importante. Su familia es importante. Su llamado de Dios es importante. El valiente no pelea solo por cosas grandes, pelea porque Dios le ha dado algo grande. Su salvación a mucha gente no le importa. Dice, se fue a chupar fulano. Se fue a robar fulano. Que se pierda, que se condene. Ya no vino fulano, que ya no venga. Para ustedes la salvación de otros no importa, pero su salvación es grande para usted. Eso que Dios le ha dado tiene valor para usted, porque usted valora la salvación. Eso es hermoso. Un valiente defiende lo que Dios le ha dado. Estos hombres arriesgaron su vida para traer agua a David, porque le amaban. El verso 14 al 17 dice que David de repente en medio de la guerra vio un pozo, una fuente, y dijo, ¿quién me diera el beber agua? ¿Quién me diera de beber agua? Y dice que estos tres llegaron corriendo y le dieron agua. David no los mandó. Ellos fueron por amor y lealtad. Él no le dijo, fulano, me trae agua por favor. No. Eso lo dijo, ¿quién me diera el beber agua? Y los tres valientes corrieron y le llevaron agua. Porque el verdadero valor de servir a Dios nace del amor que tengamos para Él. Debemos amar a Dios no solo cuando todo está bien, sino cuando las cosas no son fáciles. Los verdaderos cristianos todavía demuestran amar a Dios en medio de circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de los problemas familiares, en medio de cualquier circunstancia. Todavía amamos a Dios a pesar de cualquier cosa. El creyente valiente no sirve a Dios por miedo o porque alguien lo amenaza, sino porque ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aquí aman a Dios? Alguien dijo que si alguien le sirve a Dios solo por miedo, y sin una fe sincera, adoraría al diablo si se le apareciera. Yo le tengo miedo al infierno.
Es que yo le tengo miedo a los terremotos, yo le tengo miedo a la guerra. Cuando pasa la guerra o pasa el terremoto, ya no ama a Dios. Pero el que ama a Dios con sinceridad le va a servir a Dios en las buenas y en las malas, en las guerras y en donde no hay guerras. Estos hombres no tenían ningún valor al principio, pero Dios les cambió el valor y llegaron a ser los valientes de David. Los valientes. Note bien que eran gente que nadie tomaba en cuenta, pero se compusieron en el ejército más poderoso. Porque Dios levanta a la persona, no importa dónde esté y lo que sea. Dios lo puede transformar en algo grande. Solo termino leyéndole un versículo de la palabra de Dios, porque ya se nos fue el tiempo. Primera Corintios capítulo 1, verso 27 a 31. Dice así la palabra: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dos palabras aquí: necio y vil. O sea, lo que está diciendo es que Dios no vino a buscar gente que no tuviera pecados, no tuviera problemas, no tuviera, que fuera perfecta. No hubiera escogido a nadie, porque gente perfecta no hay. Aún en Cristo no vemos gente perfecta, pero éramos peor, alejados de la gracia de Dios, viles. Pero dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Como quien dice, lo que ahora son se lo deben o se lo debemos a Jesucristo. Nadie puede jactarse: ay, no, es que mire, yo era una persona, mire, yo tomaba pero poquito, fumaba pero un cigarrito, yo era malo pero poquito. No. Estamos aquí por la gracia, por la misericordia y por el poder de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor no vino a gente buena, el Señor no vino a gente sana. Cuando entró a comer con Mateo, y aquí estoy terminando ya, dice que comió con Mateo, que era un publicano, y los fariseos decían: ¡oh, qué barbaridad! El maestro, mire, el maestro está comiendo con publicanos y pecadores. Y Jesús, como es Dios manifestado en carne, conociendo los corazones de ellos, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Hijo del Hombre no vino a buscar gente justa, sino pecadores al arrepentimiento. Por eso Jesús dice: cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de los ángeles. Yo le pregunto: ¿quién está delante de los ángeles? Es Dios, porque Dios y sus ángeles están ahí arriba. Y dice: cuando un pecador se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles. Un pecador, dice, cuando una persona justa viene a la iglesia, cuando una persona que no baila viene a la iglesia, cuando una persona que no fuma viene a la iglesia, cuando una persona que no dice malas palabras viene a la iglesia, entonces los ángeles sí se gozan. No, cuando un pecador se arrepiente, allá arriba se hace una tremenda fiesta. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta mañana yo quiero quedarme hasta aquí, porque si le hablo a los 37 valientes,
tenemos que seguir mañana, pasado mañana, pero 3 hombres fueron los principales, a los que se llaman los generales de los 37 valientes que fueron sacados de los 400 soldados de David. ¿Y qué es ser valiente, pastor? Pues ser valiente es tener el valor suficiente de recibir a Cristo en el corazón. Ser valiente es sentir valor de ponerse en pie y venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy, quiero ser soldado valiente. Y le diré por qué. Porque como yo ya pasé por allí en el año 74, cuando yo me entregué a Dios, era tan difícil llegar al altar y entregar y decir: Señor, oren por mí, hermano, quiero recibir a Jesús. En el año 74 se siente duro. Algunos sentimos como difícil. ¿Y qué voy a servir yo? ¿Y qué voy a aguantar yo? Pero cuando uno ya está en Cristo Jesús, se da cuenta que la guerra, la lucha no es sola. Cristo va con nosotros y Él nos ayuda a pasar tiempo. Solo los valientes reciben a Cristo. ¿Y sabe quiénes son los primeritos que van en la fila de los que van al infierno? Los primeros, pues. Apocalipsis 21:8, hay una listita de gente que va a ir al infierno. 21:8 de Apocalipsis. Ahí van los fornicarios, los adultos, los borrachos, los maldicientes, los afeminados, los homosexuales, de tanta gente. Pero hay los primeritos que van, ¿quiénes son? Los cobardes. Miren, e incrédulos. Los cobardes son los que digo: mire, yo me quisiera ser evangélico, pero ¿y qué va a decir mi jefe? Cobarde. Yo quisiera entregarme a Dios, pero ¿y qué va a decir mi papá? Yo quisiera servir a Dios, pero yo tengo unos amigos que vieran cómo me quieren. Ay, ¿qué van a decir de ellos? Evangélico, me dicen en la escuela. Evangélica, me dicen en el trabajo. Aleluya. Ahí van, aleluya. Eso le entra miedo. Pero hay que ser valientes. El Señor, aquí estoy. Desde los días de Juan el Bautista, dijo el Señor, al reino de los cielos se le hace frente o se le hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan.